Ok, bueno, luego de considerar todo lo que hemos venido conversando y teniendo ya esa base de los presupuestos que hemos hecho en cuanto al estudio bíblico, la exégesis, la hermenéutica, la consideración de los idiomas y esas situaciones que hemos venido conversando, esta última parte dediquémosla a dar un pasón así rápido a lo que se podríamos considerar de acuerdo a esos criterios que hemos establecido, lo que se llamaría una sana doctrina, porque venimos desde el texto, pasando por nuestras consideraciones, nuestras reflexiones, nuestras interpretaciones, y ahora eso se va a ir cuajando y se va a ir va a empezar a formar parte de nuestro cuerpo teológico doctrinal. Ahora ya no solo teórico, sino que esto de alguna manera va a tener una proyección externa y va a tocar ahora los centros de acción en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es lo que se debe interiorizar para formar realmente el carácter cristiano, una doctrina que no es solamente un convencimiento que va más allá de una sola confesión o una creencia subjetiva, etérea, etcétera. Tiene una parte de eso, pero más que todo se va a evidenciar en nuestro accionar, en nuestra vida diaria. Esto lo vamos a ver como en situaciones de círculos concéntricos que van desde la parte muy interiorizada, digamos, muy subjetiva, muy memorizada, si queremos verlo de esa forma también. Vamos a analizar algunos fundamentos. Esto es un análisis muy, muy rápido, para nada lo vamos a detener en mucho detalle. Vamos a hablar de las funciones y algo de la proyección. Y sobre todo, yo quiero resaltar una frase que escuché hace mucho tiempo cuando se dice que la sana doctrina es la doctrina que sana, es la doctrina que nos hace mejores personas. Si la doctrina que yo estoy, en la que estoy perseverando y la que creo y en la que pienso y en la que quiero vivir, esa doctrina me hace una buena persona y cada vez soy una mejor persona, es una sana doctrina. Bueno, hay otros elementos particularmente, ¿no? Podemos preguntarnos entonces, ¿qué es una sana doctrina? Pues va a ser el cuerpo de enseñanzas que vamos a llamar pura, porque al final el adjetivo sana que aparece en el texto griego se refiere a algo que, pues sí, que no tiene ningún dolor, ningún dolo, ninguna deficiencia, ningún agujero, ninguna inconsistencia, está impoluta, no tiene ninguna mancha, etcétera. Y que no es solo es sana en sí misma, sino que también tiene el poder de sanar, tiene la autoridad de sanar. Bueno, es pura, es coherente, eso es algo muy importante. Solo en este párrafo ya estamos diciendo muchas cosas, y además es transformadora, revelada por Dios. Esta revelación de Dios, por ahí hemos escuchado que tiene que ver con las revelaciones que Dios nos da personalmente. Yo valoro en su nivel y en alguna dimensión estas revelaciones que podríamos decir que Dios nos da personalmente, pero ninguna de esas revelaciones va a tener jamás, va a tener nunca mayor autoridad que la palabra revelada por Dios que ahora tenemos en la Escritura, en la Biblia. Ninguna persona, ya tenga el título que quiera tener, y el número de congregantes o fieles o iglesias que quiera tener, por mayor o increíble que sea su nombre, cargo, etcétera, ninguna de esas personas, sus revelaciones o posibles revelaciones, tendrán nunca mayor autoridad que el texto bíblico, ¿no? Eso es algo que debemos de tener siempre. Por eso es que vamos a empezar diciendo, y aquí vamos a ir más rápido, que la sana doctrina es una doctrina bibliocéntrica, está basada en la escritura. La sana doctrina no está basada en declaraciones que hacen personas como una especie de eslogan, de frases, sino que debe estar basada en la Biblia, una doctrina centrada absolutamente en la autoridad y la inerrancia de las escrituras. La autoridad superior de la iglesia son las escrituras. No, no vamos a ir al extremo de ser bibliólatras, ¿no? Adorando la Biblia como el objeto, una especie de talismán o un culto a la Biblia. No, 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 sino que estamos hablando de la Biblia como palabra de Dios con esa autoridad suprema, inerrante, ¿no? Ahí hay muchas cosas que decir, pero vamos a centrar nuestra atención en las escrituras, no, y fíjese que es interesante porque no es nuestra interpretación de las escrituras la base de la sana doctrina. Esa será la doctrina, ¿no? Nuestra doctrina, una.
doctrina, porque hay que decir que pueden haber más de una interpretación de eso, ¿no? Pero la escritura es una. Entonces, ahí va a estar basada esta escritura. La fuente primaria será entonces la escritura. La sana doctrina no se inventa, ¿no? Se extrae exclusivamente de la revelación escrita por Dios, haciendo todo ese recorrido que hemos hablado antes de el estudio exegético, hermenéutico, bueno, la disciplina de la crítica textual y otras cosas. Ahora estamos ya con lo, ¿qué vamos a hacer con todo eso que estamos estudiando? Ahora esto va a tomar forma de una doctrina. Ahora esto va a tomar forma de principios dogmáticos que van a regir la vida de las familias, de los individuos, de las comunidades y probablemente hasta de naciones de esta doctrina. Entonces, si estamos desviaditos ahí, por decirlo con cariño, estamos desviaditos de la doctrina, vamos a llegar a extremos impresionantemente errados, aunque no hayamos, aunque aparentemente estamos partiendo de las escrituras, pero por ahí hicimos una mala interpretación, entonces la doctrina deja de ser sana. La escritura es la autoridad final, de principio a fin, es la que debe gobernar sobre la tradición. Nosotros formamos tradiciones. Con el tiempo, nuestra doctrina es maravillosa, empieza a pasar el tiempo y se convierte en una tradición. La siguiente generación ya no tiene todos los razonamientos, entonces solo recibe las doctrinas, esto hay que hacerlo porque ni modo hay que hacerlo, así se ha hecho y lo vamos a hacer. Y luego la siguiente generación y siguiente generación. Con el tiempo, las doctrinas se van convirtiendo en tradiciones y con el tiempo eso también va perdiendo cierto sentido porque el mundo va cambiando, las sociedades van cambiando, las situaciones van cambiando. Y entonces hay que estar revisando de cuando en cuando nuestras tradiciones dogmáticas, nuestras tradiciones doctrinarias, para que sigan siendo coherentes, sigan siendo pertinentes para la necesidad de cada generación. Y las escrituras van a gobernar sobre la tradición. Es suficiente, ¿no? Tienen todo lo necesario, todo lo necesario para la elaboración de una sana doctrina está en las escrituras, la suficiencia de las escrituras. De ahí no nos tenemos que mover. Probablemente no encontramos todos los insumos, todos los recursos que necesitemos. Tal vez no hemos hecho un análisis correcto de las escrituras. Entonces tenemos que regresar a las escrituras para hacer ese análisis correcto, tener una lectura más detallada, profundizar en el análisis ahí en las escrituras. De ahí vamos a partir, ¿no? Y si hacemos un buen análisis, pues podemos confiar en la inerrancia de las escrituras, aún en las traducciones. Eso es un tema siempre polémico, pero debemos confiar en la inerrancia de las escrituras, incluso en los idiomas modernos, contemporáneos que estamos leyéndola, ¿no? En esa parte. Sería un tema para otro momento y que lo podamos discutir. Bueno, hemos hablado ya que es bibliocéntrica y entonces esta sana doctrina será también exegética. Bueno, ese es el ejercicio, la dinámica, ¿no? De la exégesis. Y aquí hay que poner por ahí también la hermenéutica, que son disciplinas hermanas que no se pueden separar. En mi opinión, el paso primero es la exégesis y luego vendrá la hermenéutica y eso se van ahí como apoyando las dos disciplinas. Si estamos hablando de las escrituras, entonces vamos a necesitar la disciplina exegética, la práctica de extraer el significado original del texto, evitando imponer nuestras propias ideas, que ahí hay un prefijo griego, los que han estudiado griego saben de los prefijos, este prefijo ek, que significa sacar, y el prefijo eit, que significa meter. No se trata de que yo vaya a meter mis ideas, mis propuestas, mis sentimientos, que pueden ser buenas, tener una buena intención, pero por ahí tengo que tener cuidado porque se me pueden ir prejuicios, se me pueden ir el racismo, la discriminación, etcétera. Bueno, recordemos que el corazón del hombre es engañoso y nuestro corazón, aún cristianos, bautizados con el Espíritu Santo, todos los dones, todo lo que ustedes quieran, seguimos siendo personas y seguimos teniendo un corazón humano que está gobernado por el Espíritu Santo, no siempre. Entonces debemos de ir con cuidado con lo que da nuestra mente y nuestro corazón y tener la mente siempre en las escrituras a través de la disciplina exegética, ¿verdad? El método de protección de la sana doctrina será siempre esta disciplina exegética, que eso garantizará que la doctrina enseñada sea fiel a la intención divina, es decir, al principio divino presente en las escrituras y no solo a la imaginación humana, ¿verdad? Esa es la dinámica exegética y hermenéutica, de ahí entre el texto y la persona, el exégeta y el hermeneuta, que van a estar en la interpretación, el intérprete, la dinámica y ese misterio de la triada entre el texto,
el Espíritu Santo y el intérprete. Cuando vamos al texto, estamos, si nos ponemos muy místicos, digamos, como en un momento, en un ambiente, entramos a una dimensión espiritual para interpretar las escrituras. Y ahí el auxilio del Espíritu Santo es crucial. No quiero dar la idea de que toda la potencia y toda la garantía está en nuestro intelecto, sino que esa es la herramienta esencial humana que vamos a utilizar, nuestro intelecto, nuestras emociones. Pero ahí está el misterio del trabajo también del Espíritu Santo, lo que dice Pedro en la segunda carta, al final del primer capítulo, que el Espíritu Santo conducía a los profetas porque ellos no hablaban de sus propios sentimientos. Ese ambiente increíble, extraordinario, a mí me conmueve mucho, ¿no? Cuando vamos a las Escrituras y la palabra nos empieza se nos empieza a abrir y empezamos a entender, decimos nosotros, ¿no? Y hay como una emoción, yo me emociono. Y me recuerdo del Salmo cuando el salmista dice, mi lengua es como pluma de escribiente ligero, porque empezamos, las ideas empiezan a fluir y empezamos a escribir o en la computadora, o algunos graban así en el celular. Bueno, es muy emocionante, es algo increíble que está pasando en esa práctica exegética. Eso con nuestra Biblia ahí en nuestra mesa de nuestro estudio, el escritorio donde estamos nosotros estudiando la palabra del Señor. Y considerando los pasos exegéticos, ya hemos hablado un poco más de esto, me voy a ir un poco más rápido de este paso. Y entonces, si está viniendo esa intencionalidad del que estamos hablando de la sana doctrina, esta sana doctrina necesariamente resultará siendo cristocéntrica. No tengo que meter a Cristo a la fuerza por todos lados, no. Si estudio las escrituras de la manera correcta, Cristo va a surgir. Si yo estoy estudiando las escrituras y no surge Cristo, estoy haciendo un mal procedimiento de estudio de las escrituras. No tengo que meter a Cristo por todos lados. Hay personas que andan metiendo a Cristo por todo el Antiguo Testamento y lo meten así como a la fuerza, como empujado. No hace falta. Eso es violentar las escrituras, que vuelvo a segunda de Pedro, solo que ahora en el capítulo 3, al final, cuando Pedro dice que algunos tuercen las escrituras. No hace falta torcer las escrituras, no hace falta meter a Cristo por todos lados, sino que al hacer un estudio apropiado de las escrituras, como estamos conversando, necesariamente Cristo va a surgir. Las escrituras nos llevan a Cristo todo el tiempo, constantemente nos están llevando a Cristo. Si estoy llegando a otros lugares, a otros resultados, pues me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué, tengo que reconocerlo, me equivoqué. Y tengo que volver por ese camino que ya hice y encontrar los puntos donde yo me desvié, porque yo lo que quiero es encontrar a Cristo. Y por eso el Señor dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Cristo. No tengo que andar poniéndolo por ahí inventándome cosas, sino que al estudiar las escrituras, Cristo va a surgir. Claro, es un misterio cristológico. Nunca vamos a lograr dominarlo totalmente, pero vamos a avanzar, vamos a tener alguna parte de ese misterio de Cristo a través de todas las escrituras. Entonces, una sana doctrina será siempre cristocéntrica. Y ojo, porque con el tiempo, estábamos hablando antes de nuestras tradiciones, las que nosotros decimos que son sanas doctrinas, porque nadie en su sano juicio va a decir que su doctrina es una doctrina, ¿cómo se dice? Séptica, ¿verdad? Contaminada, sucia, envenenada o venenosa, ponzoñosa, ¿verdad? Nadie lo va a decir. Todos decimos, no, yo la doctrina que creo, esta es la doctrina, y a veces vemos diferencias con la doctrina del vecino, decimos, no, esa no, pero nadie lo va a decir de esa manera. Entonces, esta sana doctrina cristocéntrica van a darnos testimonio de Cristo para salud, para verdad, ¿verdad? Este va a ser el corazón del mensaje de toda doctrina que sea sana, que sea sana. Y si estamos hablando ya ahora de Cristo, pues obviamente vamos a hablar de la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Es la obra de salvación que es compleja también. Esa es la naturaleza de estudio de la disciplina teológica de la soteriología, que es la obra de salvación. Es el estudio y la proclamación del rescate de la humanidad caída a través de la gracia divina. Una cosa es hablar de la persona de Cristo y otra cosa es hablar de la obra de Cristo, ¿no? Están amarrados, no podemos hablar de uno sin hablar
del otro. El propósito de este punto será siempre el propósito redentor. El propósito de la sana doctrina es un propósito redentor, redentor. Tenemos que asegurarnos, que lo que hablábamos al principio de este segmento, de que nuestra sana doctrina sea una doctrina terapéutica que está sanando, que está curando, que nos está restaurando, ¿no? Esta sana doctrina detalla cómo Dios salva a los pecadores y los reconcilia consigo mismo, desde la justificación hasta todo el camino de fe y el camino de salvación, el camino de santidad, ese camino de santidad que mencionan los profetas. Y en ese camino de santidad, a través de la salvación por Cristo, encontramos nuestra restauración, nuestra salud, ya la transformación de la persona, que eso es parte del discipulado, que va formando en nosotros el parecer de Cristo. El desafío es llegar a ser como Cristo, como ese varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es digamos que la meta, ese es el desafío. Pues no solo dejar un vicio, no solo dejar de mentir o no, eso está incluido, pero el propósito final no es solo que nosotros seamos mejores personas en categorías humanas o en categorías sociales o culturales, sino que el propósito final de esta senda que arrancamos en Cristo es llegar a ser como Él es, ¿no? Ese es un camino que algunos no están dispuestos a recorrer, como aquellos que el Señor les decía, sígueme, y ellos les decían no, ¿verdad? Ponían ahí algunos argumentos para zafarse ahí, como para evadir el llamado del Señor. Pero el Señor les decía, "Ok", pero no lo querían seguir, punto, no lo querían seguir. A otros el Señor les decía, sígueme, como a Mateo. Inmediatamente Mateo dejó el banco ahí donde él estaba haciendo cuentas y cobrando impuestos y llegó a una playa allá del lago de Genezaret y a otros pescadores les dijo, sígueme, y ellos dejaron ahí las redes inmediatamente. Después reaccionaron. Eso nos pasa alguna vez que reaccionamos, ¿no? Pero ya cuando ha pasado algún tiempo, es parte ahí también de nuestra relación con el Señor. Esta parte terapéutica tiene que ver con ese resultado que la sana doctrina nos está provocando. Significa literalmente una enseñanza que da salud, la restauración moral, ¿verdad? El consuelo profundo, una santificación progresiva. Se habla de una santidad posicional porque estamos en Cristo. Ahora ya estamos en Cristo y estar en Cristo, estar en Cristo no hay pecado, pero personalmente estamos avanzando en el tema de la santidad. Es un desafío y aquí no caben ninguno de esos argumentos de que todos somos humanos, todos fallamos, tengo pies de barro y cosas como esas, ¿no? El llamado y el desafío es a ser santos, cada día más santos y cada día más santos. Es un desafío que tenemos constantemente y que no podemos renunciar a ese desafío. Pero lo extraordinario es que esta sana doctrina va provocando en nosotros salud y nos va haciendo cada vez más con habilidades y capacidades que antes no teníamos, ¿no? Porque estábamos enfermos. El pecado lo vamos a ejemplificar ahora aquí como una especie de enfermedad, de imposibilidad, como una especie de discapacidad. Yo recuerdo hace unos meses en una charla que estábamos teniendo acerca de la discapacidad. Estábamos conversando de que las discapacidades se resumen en una frase de no puedo, ¿no? No puede. La persona que es ciega no puede ver, el sordo no puede oír, alguien que tiene problemas con sus piernas o su columna, pues no puede caminar y no puede. Se resumen la discapacidad con no puede. Y la Biblia dice que el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Es una discapacidad espiritual terrible, tremenda, ¿no? No hay ningún tipo de prótesis, de aparatos ni de terapias humanas que puedan ayudarnos con esa discapacidad. Necesitamos ser restaurados totalmente a través de su palabra. Entonces, esta sana doctrina nos va a ayudar a salir de estas discapacidades, nos va a ayudar a perdonar. Hay personas que no pueden perdonar, el trauma ha sido tan fuerte en su corazón, en su mente, que no pueden, y quisieran y no pueden, perdonan de labios, pero luego lo que hay dentro de ellos vuelve a resurgir y necesitamos ser sanados, necesitamos ser restaurados constantemente, constantemente, ser restaurados. Entonces, la sana doctrina es terapéutica, pero también la sana doctrina es profética. Y aquí empezamos con un asunto que va de lo interno, que hablamos del asunto terapéutico, a lo profético, que es ya algo externo, porque vamos a decir, aspecto de la sana doctrina tiene que ver con la declaración de la verdad.
la declaración de lo bueno, de lo justo, de lo correcto, de lo puro. Y entonces aquí empieza algún conflicto, porque en el asunto terapéutico el conflicto va a ser interno, va a ser mío, mis líos, mis relajos, mis inconsistencias, mis traumas, es algo que está dentro de mi mente y mi corazón, pero ahora yo salgo a la calle como un ejemplar que está viviendo en la sana doctrina, una persona, un cristiano que está viviendo en la sana doctrina, y ahora voy a predicar la verdad. Aunque no hable, pues hubo un cambio en mi vida. Voy a regresar a mi lugar de trabajo, voy a regresar a mi familia, voy a regresar a mi vecindario. Y estoy diferente porque algo me ha pasado, ya no soy lo mismo, entonces ya no disfruto las mismas cosas, ya no hablo los mismos temas, ya no voy a los mismos lugares, ya no pienso de igual manera los escenarios que me toca que vivir, pues soy diferente, algo me ha pasado, la sana doctrina me ha impactado de tal forma que ahora es diferente. Ese mismo cambio de actitud es una actitud profética, en el buen sentido de lo profético. Hoy se ha demeritado el adjetivo profético, todo es profético, lamentablemente. Hay mucha charlatanería y cosas que han rebajado mucho ante la opinión pública el tema profético, pero esta parte de la sana doctrina es profética porque ahora el que ha sido impactado por esta sana doctrina, el que vive en el camino de esta sana doctrina, se convierte en un mensaje caminante, en un mensaje ambulatorio ahí, móvil de la palabra del Señor. Es la declaración valiente de la verdad divina que confronta el pecado. Ese es el asunto, ¿no? Que confronta el pecado, confronta la cultura y confronta el error. Esa es la parte donde habla la Biblia del filo de la espada, ¿no? La sana doctrina no solo afirma la verdad, sino que la expone y reprende activamente toda falsedad. La verdad siempre, la verdad no discute, no pelea, solo se presenta y queda en evidencia lo demás. Y entonces eso genera conflictos, tensiones, ¿no? La verdad no llega, no irrumpe, la verdad no es violenta, aunque hay algunas imágenes que sí, pero la verdad llega y al llegar la verdad, todo lo que es falso queda al descubierto. Como la luz, cuando llega la luz, las tinieblas se van. Sencillamente, no hay pelea, no hay discusión. Pero el mundo, pues nosotros como cristianos, participantes de la sana doctrina, pues estamos en medio de un mundo de oscuridad, entonces siempre van a haber contradicciones, ¿no? Vamos a necesitar valentía para la proclamación sin temor, empezando para vivir la sana doctrina, no solo para predicarla a otro o imponérsela a otro, sino para vivir la sana doctrina, para vivirla yo, pero solo con el ejercicio de vivir mi sana doctrina ya estoy haciendo un acto profético. Y cuando salgo a la calle, salgo como un mensaje de Dios, salgo como palabra de Dios, aunque no ande gritando como los profetas, "Ah, vino a mí palabra de Jehová" o así dice el Señor. No, tal vez no lo ando gritando, pero solo con mi forma de ser estoy dando un mensaje profético y la gente lo mira y la gente tiene diferentes impactos cuando ven la forma en la que yo vivo, forma en la que pienso, hablo, etcétera. Es un mensaje profético. Va a ser absolutamente contracultural la sana doctrina y no porque seamos personas cavernícolas, trogloditas, que no nos adaptamos. No, 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 no. Sencillamente la sana doctrina nos saca de la ruta esa, de esa vorágine horrible que hay en el camino ancho, ¿verdad? Donde hay solo perdición. Entonces nos saca y ya se nos ve raro, ¿no? Vamos a ser contraculturales, vamos a desafiar los estamentos culturales establecidos que la gente lo ha aceptado como buenos, aunque sean desastrosos, pero la gente sin más los acepta. Ay, eso, ay, ni modo, ay, así es esta vida. Pero el que vive en la sana doctrina no va por esa ruta, entonces se convierte en un elemento contracultural, contracultural. Y obviamente toda esa parte genera una corrección amorosa que va siempre en busca de este elemento contracultural que va siempre en busca de la restauración amorosa. Luego de esto, de este aspecto, está todo el tema didáctico, todo el asunto de la didáctica, que eso ya es un paso comunitario donde se establece un discipulado constante. Y yo quiero resaltar aquí la palabra constante, donde no solo son actividades inconexas, no solo son actividades esporádicas, sino que hay toda una intencionalidad. Hay criterios que se quieren formar, hay perfiles que se quieren establecer. Entonces es un discipulado constante. Obviamente, habiendo hecho todo este recorrido que estamos conversando, ¿no? No va a ser un discipulado
por ahí que va a tomar como punto de partida cualquier otra cosa, sino que recordemos que partimos de las escrituras y este discipulado estamos asumiendo que es un discipulado bíblico y va a ser ahora ya la instrucción sistemática y el entrenamiento, y aquí hay que resaltar los adjetivos: instrucción, pero sistemática, ¿no? Constante, bien pensada, organizada, un entrenamiento formativo, ¿verdad? Es algo que me va a dejar una huella, que me va a marcar, que me va a detener algunas acciones y me va a impulsar a hacer otras acciones, ¿verdad? De los creyentes en estas verdades de la fe derivadas de la sana doctrina. Este será el vehículo como un vehículo de transmisión. Sin una enseñanza estructurada, la doctrina se diluye en una sola generación. Hemos tenido excelentes maestros, pero si eso no se logra organizar de tal manera que vaya a impactar a siguientes generaciones, no lo vamos a lograr. Entonces se habla de formación sistemática, desde lo básico a lo profundo, una mentoría, esto es algo constante, esa relación maestro-discípulo. Aquí tenemos un gran desafío porque en estos últimos años, tal vez 20, 25 años probablemente, el púlpito, en la mayoría de los casos, el púlpito se ha ido desviando, inclinando, tal vez la mejor palabra es inclinando más a las predicaciones, más que a las enseñanzas y a los discipulados. Entonces el púlpito, relativamente, y espero que no se enojen conmigo los predicadores, pero el púlpito es relativamente fácil porque yo me subo, predico, puedo predicar lo que sea y no tengo mayor respuesta. Tal vez un hermano por ahí está haciendo caras, no hay muchos amenes, pero digo lo que sea. Es diferente cuando yo estoy enseñando y abro la oportunidad para que la gente pregunte, para que la gente disienta, para que la gente hasta en un caso extremo contradiga. Y yo tengo la responsabilidad como maestro, como discipulador, como pastor, tengo la responsabilidad de instruir, de satisfacer las dudas. Si yo no, obviamente yo no lo sé todo, no lo voy a saber todo. Si hay algunos temas, algo que yo no pueda responder, pues que quedará la tarea de investigarlo y en la siguiente sesión, en el siguiente encuentro, lo podríamos volver a conversar. Todo eso nos va a llevar hacia la madurez espiritual y a consolidar el discipulado, a consolidar el discipulado, a consolidar el discipulado. Es muy triste esto porque podemos pasar muchos años en una congregación y no somos cristianos maduros. Nunca llegamos realmente a la madurez. Por eso Pablo estaba, cuando uno va por esos pasajes a los Corintios, en Gálatas, en Efesios, a los tesalonicenses en un tono más tierno, pero también a los tesalonicenses, quiero decir a los filipenses, a los tesalonicenses, ¿verdad? A Tito, a Timoteo, incluso con Filemón, la urgencia de que el cristiano madure, que ya no sean niños, ¿verdad? Que madure. Pablo se ofuscó, estaba un poco frustrado cuando él les llevaba alimento sólido y encontró que eran unos niños, no podían participar del alimento sólido. Entonces, todo este proceso va a hacer que tengamos nosotros una madurez espiritual consolidada. Y cada una de estas acciones al llegar a esos puntos va a ser todo para la gloria de Dios. La sana doctrina no centra su mirada para otorgar la gloria, la adoración o el reconocimiento en alguna persona, en alguna institución, sino que va a ser todo para la gloria de Dios. Obviamente van a haber personas a las que nosotros admiramos y hasta anhelamos ser como estas personas, nuestros maestros, nuestros mentores, la piedad, la espiritualidad, la habilidad, la destreza, el poder que tienen personas que nosotros vemos, pero no debemos perder de vista que siempre la gloria será para el Señor. En estos últimos años, también estas últimas décadas, lamentablemente podemos ver a través de los medios de comunicación cómo se idolatra a líderes cristianos, ¿verdad? La gente cae en eso y obviamente eso no puede ser sana doctrina, no puede ser de ninguna manera sana doctrina. La Biblia nos llama a honrar a nuestros líderes, pues, a orar por ellos, a participar, a quererlos, a cuidarlos, pero no a idolatrarlos y tampoco a tolerarles sus desmandes, sus pecados tampoco, ¿no? Al siervo no se le puede criticar porque hay que cubrirle los pies, aunque el siervo ande en adulterio, aunque el siervo sea un borracho, aunque el siervo sea un patán. Pero como es el siervo, ¿verdad? Como es la sierva, aunque la sierva sea una tóxica odiosa, pero como es la sierva, hay que tolerarle todo. No se trata de eso. La sana doctrina no va por ahí. Por eso siempre la gloria va a ser para Dios. Siempre va a ser para Dios. Y a nuestros líderes, pues los tenemos que querer, los tenemos que cuidar, respetar, honrar,
hasta cierta medida, ¿verdad? Hasta eso. Por eso siempre la gloria. Una de las solas de la reforma es solo a Dios la gloria. Los reformadores fueron muy enfáticos. No a los líderes, no a la iglesia, no a la organización, no a la denominación, sino, porque en algunas ocasiones también casi se idolatra el logo de la denominación. No, hay que respetarlo, insisto en ese tema, ¿no? Hay que quererlo, hay que quererlo, admirar, respetarlo, cuidarlo, honrarlo, etcétera, pero en un nivel y jamás eso debe convertirse en una especie de culto irracional, en mi opinión, a otras cosas que no sean a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos que los hombres insensatos, en lugar de glorificar a Dios, empezaron a glorificar a las criaturas, empezaron a glorificar todo lo que no era Dios. Una sana doctrina nos llevará siempre a la adoración a Dios. Si me está conduciendo a la adoración por otro lado, no puede ser sana doctrina. No puede ser. Este será el destino final. La teología, sí, la teología no termina en una doxología. Esta palabra doxología viene del griego doxa, que tiene que ver con la gloria del Señor, aplicado ya en la Biblia a la gloria del Señor, que eso es la adoración. Adoración no es cantar cantos suaves y llorar. Adoración es mucho más que eso. No tenemos tanto el tiempo para profundizar en ese tema, pero no se trata de, en algunas congregaciones, cantos de alabanza, que son los rápidos, aplaudimos, los pentecostales, yo soy pentecostal, aplaudimos, y los cantos de adoración, donde ya no aplaudimos, y entonces son los cantos, dicen los niños, los cantos tristes o los cantos para llorar, ¿verdad? Vamos a jugar de culto, de vez en cuando hay que jugar de culto con los niños. Y bueno, ahora vamos a cantar los cantos para llorar. No, no son cantos para llorar. Puede ser un canto lento, muy solemne y es una tremenda adoración. O puede ser un canto rápido, digamos, con un ritmo un poco más acelerado, más efusivo, más jubiloso y es una forma de adoración también, ¿no? Bueno, hay diferentes formas, pero es un tema de adoración, siempre va a conducir a la adoración a Dios. También, y aquí ya estoy acercándome al final, no debemos olvidar que la sana doctrina conlleva también ese impulso querigmático. Querigma es la proclamación, esta prédica, ¿no? Este impulso evangelístico, ¿no? Ahora será extra templo, extra iglesia, es decir, salir de la iglesia y tratar de alcanzar a otros. Esto tiene que ver con la gran comisión. La sana doctrina nos impulsará necesariamente a la gran comisión. No puede, vamos a ver, no puede ser sana doctrina una doctrina que me aísle, que me haga como algo apartado en un claustro. Ya han ocurrido esos eventos en la historia, ¿no? Hay que recordar a Jim Jones, lo que ocurrió, terminó en un suicidio y asesinato masivo hace unas décadas allá en la Guyana. Hay que recordar a David Koresh en los Estados Unidos y otras sectas. Y lamentablemente, ¿no? Y lo tengo que decir, si la supuesta sana doctrina que me están predicando me está arrancando y me está tratando de aislar y aislar y aislar y aislar, no puede ser sana doctrina. La sana doctrina me saca a la calle, la sana doctrina me saca al mundo, no a la mundanalidad, sino me saca a ir y a predicar a las naciones, de ir y a ser discípulos, de ir y orar por los enfermos, de ir y atender a los necesitados, de ir y dar, extender nuestros brazos, estar con nuestro rostro al sol en la calle. No es un claustro, por eso la sana doctrina tiene ese elemento querigmático, evangelístico y misional. Debemos de tener eso bien claro, ¿no? La sana doctrina, si yo soy un cristiano sano en mi fe, espiritualmente sano, esta sana doctrina me va a mover, me va a impulsar. Ahora, si soy un cristiano un tanto enfermo, pues voy a estar más pasivo, como la metáfora de la enfermedad. Cuando uno está enfermo, solo quiere estar sentado, quiere estar acostado, ¿no? Quiero mi camita, quiero estar acostado y ahí no me quiero levantar. Cuando uno está deprimido, cuando hay depresión en nuestra vida, uno no tiene ganas de salir, uno no quiere la luz, uno no quiere comer, porque uno está mal, algo malo nos está ocurriendo. Pero la persona sana, pues es una persona que quiere salir, quiere sentir el sol en su cara, quiere sentir el viento, quiere oír los pájaros, se disfruta las nubes, oye por ahí una florecita, quiere comer algo, tiene ilusión, tiene entusiasmo, tiene fuerza. La sana doctrina nos lleva a eso, ¿no? Nos va a impulsar y va a tener ese elemento carismático. Querigmático, la expresión es el elemento querigmático de proclamación, este impulso misional y evangelístico que va a ser impresionante.
Y también nos va a llevar a este, es como círculo. Por eso la imagen aquí es interesante cómo se entrelazan, ¿no? El tema del servicio y la comunión, porque la sana doctrina también nos hace personas comunitarias, ¿no? Nos hace personas gregarias, se dice en otro sentido, que estamos conectados unos con otros, que nos debemos unos a otros, no somos individualistas, no somos así como llaneros solitarios, ¿no? Que andamos por ahí sin un grupo, sin una persona que nos esté, con la que nosotros establezcamos una estrecha relación a nivel de comunidad. Entonces, es una de las evidencias visibles. La doctrina se encarna y se hace tangible cuando la iglesia sirve y se ama genuinamente. Se ama genuinamente. Y por último, pues ver en este cuadrante aquí de diferentes aspectos. Está primero el fundamento interno, que es bibliocéntrica, exegética, cristocéntrica, va a ser soteriológica y terapéutica. Eso es a nivel mío, ¿no? De la persona, pero eso va a tener un rostro hacia lo externo, que es la parte de la proyección, que es donde empieza lo profético, lo didáctico, lo querigmático, que hablamos de esa proclamación, lo diaconal y la parte de la coinonía que tiene que ver con la comunión. En todo en ese justo medio será algo práctico, siempre relacional, y todo esto, toda esta dinámica para la gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios. Entonces termino con este párrafo, pequeño párrafo. La doctrina, la sana doctrina, no es una lista de reglas estáticas, se convierte en una especie de organismo vivo, sus raíces en la Escritura y en Cristo inevitablemente producen el fruto del servicio, la evangelización y la adoración. Y la adoración. Eso es rápidamente algunos aspectos que vamos a estar profundizando en el tema siempre de la sana doctrina. Que el Señor les bendiga.